Él no era sacerdote, no era profeta, ni rey, era solo un copero, un sirviente en el palacio de un imperio extranjero. Pero Nehemías llevaba algo que los grandes líderes de su tiempo habían perdido: un corazón quebrantado por una ciudad. En ruinas, Jerusalén estaba destruida, pero había algo aún más roto que sus murallas: la fe del pueblo, la justicia olvidada, la identidad desgarrada. Y entre copas de vino y salones reales, Dios eligió a Nehemías para una misión que no era solo de reconstrucción, sino de confrontación. ¿Qué vio Nehemías al regresar a Jerusalén? ¿Qué alianzas peligrosas se escondían dentro del templo? ¿Y qué tuvo que sacrificar para mantener la verdad de pie entre las piedras caídas? Hay una frase que ha atravesado generaciones: estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Pero ¿qué significaba realmente esta declaración? ¿Por qué cuando Nehemías la pronunció, el mundo espiritual tembló? Acompáñanos en esta jornada y descubre la historia nunca contada de Nehemías, el copero que se atrevió a enfrentar reyes, sacerdotes y enemigos ocultos, y erigió más que muros, levantó a todo un pueblo, con lágrimas, valentía y un secreto que hoy será revelado. Nehemías no era rey, ni sacerdote, ni guerrero. Era solo un hombre común, nacido lejos de la tierra prometida, hijo de una generación marcada por el exilio. Creció escuchando historias de un pasado glorioso, pero rodeado por la fría realidad de la sumisión al imperio persa. Su nombre no tenía peso en Jerusalén, pero llevaba honores entre los suyos, aunque solo fuera un copero. Trabajar como copero del rey Artajerjes significaba vivir en las sombras del trono. Era un puesto de confianza, pues servía la bebida del rey, probándola antes de cada sorbo para que el monarca no fuera envenenado. También era un puesto de silencio. Nehemías sabía escuchar, observar, servir y callar. Sus pies se deslizaban por corredores de mármol y tapices dorados, pero su corazón se dirigía hacia un lugar que nunca había visto con sus propios ojos: Jerusalén. Su hermano Hanani llegó de un viaje. Sus ojos estaban pesados, su semblante sombrío. Nehemías lo reconoció de lejos y corrió a su encuentro. «Hanani, has vuelto. ¿Qué has visto? ¿Cómo está nuestra tierra?» Hanani lo abrazó, pero tardó en hablar. Cuando finalmente soltó la voz, ésta llegó cargada de tristeza. «Jerusalén está en ruinas, Nehemías. Los muros han sido derribados, las puertas quemadas, y el pueblo está en gran miseria y humillación». Esas palabras cayeron sobre Nehemías como piedras en el pecho. No respondió de inmediato. Respiró hondo, caminó hasta su aposento, se sentó en el suelo y lloró. Lloró como quien pierde a alguien, como quien siente culpa por no haber estado allí. Y lloró durante días. Nehemías ayunó no solo por disciplina, sino por dolor. Su rostro perdió el brillo, sus ojos se hundieron, pero su alma se volvió con más fuerza a Dios. «Señor, Dios de los cielos, grande y temible», oraba en voz baja durante las madrugadas, «que guardas la alianza y la misericordia para con los que te aman, escucha ahora la oración de tu siervo. Confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado». Esa oración no se hacía con palabras adornadas. Nehemías hablaba con el corazón, como quien derrama el alma ante un Dios que sabía que estaba escuchando. «Recuerda, Señor, la palabra que le dijiste a Moisés:
si os volviereis a mí y guardarais mis mandamientos, aunque vuestros estuvieran esparcidos hasta los confines del cielo, desde allí os juntaré. Fueron 4 meses orando y ayunando, 4 meses sintiendo el peso de un pueblo, aun siendo solo un siervo en una tierra extranjera. Nehemías continuaba sirviendo en el palacio, pero algo dentro de él había cambiado. La sonrisa discreta ya no ocultaba la angustia. La mirada que antes se mantenía firme, ahora se perdía en pensamientos. Un día, el rey lo confrontó. Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Esto solo puede ser tristeza del corazón. Era un riesgo. Estar triste ante el rey podía costarle la vida. Nehemías lo sabía. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero respiró hondo y respondió con humildad. «Viva el rey para siempre. ¿Cómo no estaría triste mi rostro si la ciudad de los sepulcros de mis padres está en ruinas y sus puertas quemadas con fuego?» El rey miró a los ojos de él. «¿Qué me pides, Nehemías?» Antes de responder, Nehemías oró en silencio en 1905 su corazón. Fue una oración corta, desesperada, silenciosa, y entonces habló. «Si le agrada al rey, y si tu siervo ha hallado favor ante ti, te pido que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique». El rey miró a la reina sentada a su lado. Luego se volvió de nuevo hacia Nehemías. «¿Cuánto tiempo durará tu ausencia? ¿Cuándo regresarás?» Nehemías explicó su plan. Pidió cartas para los gobernadores de las regiones por las que pasaría. Y también una carta para Asafe, el guardabosques del rey, para que le diera madera. Era una petición audaz, y él lo sabía. Pero Dios había tocado el corazón de Artajerjes. El rey concedió todo. Esa noche, Nehemías se acostó, pero no durmió. El llanto de los primeros días aún vivía dentro de él, pero ahora había algo nuevo, una misión. Él, el copero, él, el siervo, él, el hombre común de una familia sin títulos, había sido llamado para levantar la ciudad olvidada. La historia nunca contada de Nehemías no comenzó con espadas, ejércitos o milagros visibles. Comenzó con oración, con lágrimas, con arrepentimiento, con la certeza de que Dios aún no había desistido de Jerusalén. La corte persa resplandecía en oro, pero Nehemías caminaba como si llevara plomo en los hombros. Desde que oyó las palabras de Hanani, nada fue como antes. Sus ojos se llenaban con facilidad, el corazón se apretaba en el pecho, y aunque intentaba ocultarlo, el dolor desbordaba. El tiempo pasó, pero su rostro seguía marcado. Él sabía que la tristeza visible podría ser interpretada como una falta de respeto ante el rey. Era deber del copero mantener el semblante sereno, incluso en medio del caos interior. Sin embargo, esa mañana, Nehemías no pudo disimular. «¿Por qué está triste tu rostro si no estás enfermo?», preguntó el rey con una mirada atenta. Esto solo puede ser tristeza del corazón. La sangre de Nehemías se heló. Esa pregunta podría ser el comienzo de su muerte o de un milagro. Era la hora de la verdad. El silencio entre la pregunta y la respuesta fue breve, pero profundo. «Que el rey viva para siempre», dijo Nehemías, con voz firme, aunque las rodillas temblaran. «¿Cómo no estaría triste mi rostro si la ciudad de los sepulcros de mis padres está asolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego?» El rey lo miró por un instante que pareció una eternidad.
Había curiosidad, pero también algo más. Una extraña compasión. ¿Qué me pides, Nehemías? El corazón del siervo latía acelerado. Antes de abrir la boca, Nehemías elevó una oración silenciosa. No había tiempo para largas palabras. Era el tipo de clamor que solo el cielo escucha. «Si es del agrado del rey», respondió, ahora con los ojos fijos en el suelo. «Y si tu siervo ha hallado gracia ante ti, te pido que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reconstruya». La reina, sentada al lado del trono, se volvió suavemente hacia Artajerjes. El rey entonces habló. «¿Cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás?» Nehemías respiró hondo. Eso no era una simple pregunta de protocolo. Era una puerta que se abría. «Propongo un tiempo razonable, señor», dijo. «Pero además de eso, si es posible, también pido cartas para los gobernadores de las tierras por donde pasaré, para que me dejen ir hasta Judá. Y, si el rey lo permite, una carta a Asaf, el guardabosques, para que me proporcione madera para las puertas del templo, los muros de la ciudad y la casa donde iré a vivir». Era una solicitud audaz. Nehemías no solo quería salir con autoridad, protección y recursos, pero sabía que no era su posición ni su audacia la que movería a ese rey. Era la mano de Dios. Artajerjes se recostó. Observó a Nehemías con interés. «Que se haga conforme a tu pedido», dijo. Por fin la respuesta resonó como un trueno en el corazón del siervo. Nehemías no gritó, no sonrió, no celebró, pero por dentro un terremoto de gratitud y temor se movía. El Dios que escucha oraciones había tocado el corazón de un rey pagano. Esa misma semana, Nehemías comenzó los preparativos. Las cartas me fueron selladas con el sello real. Los recursos fueron liberados. Un pequeño ejército fue designado para escoltarlo. Él, el copero, ahora caminaba como enviado del rey. Antes de partir, Nehemías se retiró por un momento. Fue a su rincón secreto y se arrodilló. «Señor, tu mano está sobre mí. No sería nada sin ti. Si el rey dijo que sí, fue porque tú dijiste primero. Esté conmigo, porque sé que el camino no será fácil». En el silencio de esa habitación no había coro, ni trompetas, ni testigos. Pero el cielo vio a un siervo simple convertirse en líder. Y Jerusalén, aún en ruinas, comenzaba a respirar una nueva esperanza. El viaje sería largo, los peligros reales y los desafíos muchos, pero Nehemías partió con el corazón decidido. Aún no sabía lo que le esperaba entre los escombros, pero sabía quién lo había llamado. La historia nunca contada de Nehemías comenzaba a tomar forma. Ahora no era solo un clamor, era una misión, pero sería suficiente el permiso del rey para reconstruir una ciudad caída. El sol aún no había salido cuando Nehemías dejó la capital del imperio. El camino que se extendía ante él no era solo una carretera entre tierras, sino un divisor entre la vida antigua y la misión que ahora portaba. El copero, que antaño servía en silencio en las sombras del trono, ahora partía con escolta real, cartas de autoridad y el peso de un llamado divino. Llevaba consigo más que pergaminos, llevaba esperanza, llevaba nostalgia, también llevaba miedo, pero sobre todo, llevaba fe. Jerusalén no era solo un destino geográfico, era un punto espiritual donde su obediencia encontraría el propósito de Dios.
Los días eran largos y cansados, las noches frías. Los soldados que lo acompañaban mantenían. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Tenían una distancia respetuosa. Sabían que ese hombre no era un general, ni alguien acostumbrado a campos de batalla, pero había algo en él que imponía respeto, una calma que parecía llevar autoridad. Nehemías hablaba poco, pero cuando oraba en silencio, era como si hasta los animales de la caravana se detuvieran para escuchar. ¿Están bien las provisiones?, preguntó a uno de los capitanes al atardecer cuando montaban el campamento. Sí, señor. Partiremos al amanecer. Nehemías asintió y se alejó, como solía hacer al final de cada día. Se arrodilló en el polvo, miró al cielo y dijo en voz baja: «Aún estoy en el camino, Señor, pero sé que no ando solo». Después de semanas de viaje, al cruzar las tierras de Samaria, los vientos comenzaron a soplar de otro modo. No era solo el clima lo que cambiaba. La oposición estaba cerca. Dos hombres observaban el movimiento a distancia. Sanbalate, el horonita, y Tobías, el amonita, no estaban nada contentos de ver a la escolta acercándose a Jerusalén, y mucho menos cuando supieron quién era el hombre al frente de la comitiva. «¿Un judío viniendo con autoridad persa?», murmuró Sanbalate con desdén. «¿Y todavía quiere reconstruir la ciudad?». Tobías rió, pero sus ojos mostraban preocupación. «Esto va a alterar nuestros planes. Necesitamos actuar antes de que comience la obra». Nehemías aún no lo sabía, pero su nombre ya causaba incomodidad entre los que se beneficiaban de la miseria de Jerusalén. Cuando finalmente llegó a la ciudad, Nehemías bajó de la montura y permaneció inmóvil por unos instantes. Lo que sus ojos veían era peor de lo que había imaginado. Los muros estaban destruidos, las piedras esparcidas como si Dios mismo hubiera suspirado sobre ellas. Las puertas estaban quemadas, el olor de abandono impregnaba el aire. «Jerusalén», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Mi alma te reconoce, incluso sin haber pisado nunca en ti. No convocó reunión, no dio discursos, no gritó órdenes. En los 3 primeros días permaneció en silencio. Observaba, oraba, sentía. Durante el día caminaba entre los escombros. Por la noche salía con unos pocos hombres y examinaba solo los daños más profundos. Montado en un animal, recorrió la puerta del valle, el tanque del dragón y la puerta del monturo. En ciertos puntos, los escombros eran tantos que ni el animal podía pasar. Nehemías descendía, se arrodillaba en el polvo y tocaba las piedras. Cada piedra tenía una historia, cada grieta un recuerdo. «Señor», decía mientras acariciaba los restos de la muralla, «este muro cayó por nuestros pecados. Pero si tú estás conmigo, se levantará por tu promesa». En la mañana del 4.º día,
Nehemías convocó a los ancianos, a los trabajadores, a los levitas y a los artesanos, y habló con voz clara y firme. Vosotros veis la miseria en la que estamos. Jerusalén está asolada y sus puertas están quemadas. Venid, pues, y reconstruyamos el muro de Jerusalén, para que no seamos más una vergüenza. Hubo un silencio. Muchos se miraron entre sí, inseguros. La ciudad había estado en esa condición durante décadas. Algunos ya se habían acostumbrado a la vergüenza. Otros temían intentar de nuevo y fallar. Nehemías entonces sacó de su manto las cartas reales y las mostró a todos. La mano de Dios ha sido buena conmigo, y el rey Artajerjes no solo me envió, me sustentó con autoridad y recursos. No estamos solos. Un murmullo se esparció entre los hombres. El miedo comenzó a ceder espacio a la valentía. «Levantémonos y edifiquemos», gritó uno de los trabajadores levantando una azada. Otros siguieron su ejemplo. Los brazos se levantaron. Las herramientas fueron afiladas. El espíritu del pueblo se encendió como brasa al viento. Algo que parecía imposible comenzó a tomar forma, pero no todos estaban satisfechos. Sanbalate, al oír que el pueblo se preparaba para reconstruir, se burló. «¿Qué es esto que están haciendo? ¿Se van a rebelar contra el rey?» Nehemías, sin inmutarse, respondió con firmeza: «El Dios de los cielos es quien nos hará prosperar. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén». Fueron palabras dichas con fe, pero él sabía. La guerra no sería solo con piedras y cemento. Había resistencia, oposición, conspiración. El pueblo estaba listo para trabajar, pero el enemigo también estaba preparado para atacar. Y aún así, allí, entre el polvo, comenzó a surgir una nueva esperanza. El copero ahora caminaba entre los escombros como un líder, y los cielos lo acompañaban con ojos atentos. Pero resistiría aquella jornada, nacida de la fe y sostenida por promesas, a los vientos de la oposición que ya se armaban en el horizonte. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y dale like para fortalecernos y seguir llevando estas historias impactantes de la Biblia a más corazones. Ahora continuamos con la jornada de fe y valentía de Nehemías, el hombre que se negó a descender. La ciudad aún dormitaba cuando Nehemías salió por la puerta lateral de su morada. El cielo estaba despejado, y la luna proyectaba sobre Jerusalén una luz pálida, casi triste. Ningún heraldo lo acompañaba, solo unos pocos hombres de confianza. No había antorchas ni ruido, solo el sonido seco de los pasos entre las piedras sueltas y los vientos que susurraban entre los escombros. Era la tercera noche consecutiva que él hacía ese recorrido. Siempre en silencio, siempre en oración. En esos paseos solitarios, Nehemías no solo veía ruinas, veía historias. Aquí, tal vez, había una puerta de entrada, murmuró, agachándose ante una estructura parcialmente quemada. ¿Cuántas familias pasaron por aquí? ¿Cuántas oraciones se han hecho de este lado del muro? Los hombres a su lado no respondían. Ya habían entendido que Nehemías no hablaba con ellos en esas caminatas. Hablaba con la ciudad y con Dios. Subiendo por las laderas y callejones, pasaron por la puerta del valle, por la fuente del dragón, por la puerta del basurero.
Las piedras esparcidas contaban más que la destrucción física. Eran marcas de abandono, de promesas rotas, de un pueblo que un día fue luz y ahora vivía en la sombra. Nehemías se detuvo ante un tramo de la muralla completamente derribado. El animal que lo llevaba no pudo avanzar. Él descendió, caminó entre los fragmentos caídos y se arrodilló. Sus dedos tocaron una piedra cubierta de polvo y grietas. Señor, esta piedra es más que piedra. Ya ha escuchado risas y lágrimas, ya fue protección, y ahora es ruina. Uno de los hombres se acercó, mirando a su alrededor con pesar. ¿Debemos marcar este punto como prioridad? Nehemías no respondió. De inmediato, se arrodilló aún más, apoyó la frente en la muralla y permaneció allí por unos instantes, como quien escucha susurros del pasado. Los muros claman por justicia, dijo finalmente, levantándose con los ojos llenos de lágrimas. Y esa justicia no vendrá solo con ladrillos, sino con arrepentimiento. Al amanecer, el grupo regresó. La gente aún despertaba lentamente, sin saber que esa noche los cimientos de la reconstrucción habían sido establecidos en el corazón del líder. Nehemías convocó a cada grupo de habitantes, levitas, sacerdotes, trabajadores, ancianos, cada uno con su historia y su parte de Jerusalén destruida. Se sentaron en semicírculo frente a él, atentos. La ciudad está caída, comenzó Nehemías con voz firme, pero no destruida. Los muros están quebrados, pero no la promesa de Dios. Vamos a reconstruir, y cada uno de ustedes tendrá un papel en esto. Levantando un rollo de pergamino, empezó a distribuir las responsabilidades con precisión. Ustedes, hijos de Jasenaá, restaurarán la puerta del pez. Ustedes, hombres de Satu, trabajarán junto al muro antiguo. Los hijos de Meremote, cerca de la casa de Eliabe, y así sucesivamente se fueron citando nombres, definiendo lugares, asumiendo responsabilidades. Ningún grupo quedó fuera. Era como si cada familia estuviera siendo convocada no para trabajar con las manos, sino con el corazón. No importa si su parte es pequeña o grande, declaró Nehemías. Lo que importa es que hagamos esto juntos, porque esta ciudad es de todos nosotros y de Dios. El pueblo escuchó en silencio. En sus ojos algo comenzaba a cambiar. El desánimo daba paso a la responsabilidad. La vergüenza daba espacio a la dignidad. Muchos bajaron la cabeza, otros lloraron, pero todos sabían algo diferente estaba sucediendo. Entre la multitud, un joven levantó la mano tímidamente. Nehemías, ¿y qué hay de nuestros enemigos? ¿Aquellos que se burlan de nosotros? ¿Aquellos que quieren que nos quedemos parados? El líder respiró hondo, miró a todos y respondió con firmeza: nos levantaremos, y ellos verán, y cuando vean, no solo verán piedras apiladas, sino la mano de Dios moviéndose sobre su pueblo. La respuesta resonó en el corazón de quienes escucharon. Era más que una promesa, era un llamado. Cada uno salió de esa reunión llevando no solo herramientas, sino un nuevo propósito. Esa tarde, los martillos comenzaron a sonar. Palas y azadas levantaron polvo donde antes solo había silencio. Los primeros signos de reconstrucción surgieron en el horizonte, pero Nehemías, en silencio, volvió al tramo de la muralla donde había estado la noche anterior. Tocó de nuevo la misma piedra agrietada y oró en voz baja:
Estoy aquí, Jerusalén, por ti y por aquel que nunca te ha abandonado. Pero ¿por qué Nehemías lloró al tocar las paredes agrietadas de la ciudad santa? Por ti y por aquel que nunca te ha abandonado. El día aún no había aclarado completamente cuando los primeros trabajadores llegaron a las afueras de la ciudad. Muchos aún tenían los ojos hinchados de sueño. Otros llegaban en silencio, sin saber exactamente qué hacer, pero algo los movía. Tal vez era la oración de Nehemías, tal vez era el recuerdo de todo lo que Jerusalén significó, o tal vez simplemente era esperanza. Nehemías ya los esperaba junto al viejo muro, con rollos de pergamino en las manos y un brillo nuevo en la mirada. Sabía que liderar a esa multitud sería un desafío. Muchos de ellos estaban desilusionados, otros cansados. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered, with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Había los que solo se movían por curiosidad, pero Nehemías no contaba con su fuerza. Contaba con el Dios que los había llamado. «Hermanos», dijo él con voz firme, desde una pequeña plataforma de madera improvisada. Cada uno de ustedes fue llamado para algo más grande que simplemente levantar piedras. Hoy comenzamos a restaurar el honor de Jerusalén, no como esclavos del pasado, sino como siervos del Dios vivo. Un murmullo corrió entre los hombres, uno u otro asintió en silencio. Pero cuando Nehemías descendió de la plataforma, algo sorprendente ocurrió. El sumo sacerdote Eliasib, aquel que muchos consideraban inalcanzable, tomó el primer martillo y se arrodilló ante los escombros de la puerta de las ovejas. «Empecemos por aquí», dijo él. «Yo y mis hermanos sacerdotes levantaremos esta puerta con nuestras propias manos». El impacto fue inmediato. Era como si los cielos hubieran firmado el comienzo de la reconstrucción. Uno a uno, los grupos comenzaron a moverse. Los hijos de Bin-Hadadim Hasenaa asumirán la puerta del pez, anunció Nehemías caminando entre ellos. Nosotros, de Tecoa, también haremos nuestra parte, gritó un hombre robusto limpiándose las manos en la túnica. Pero los nobles de allí no van a trabajar con nosotros, susurró alguien al fondo. Nehemías escuchó, pero no reaccionó. Sabía que no todos tendrían el corazón correcto desde el principio. Aún así, el pueblo común decía que sí. Y eso era suficiente. Al norte, Meremote, hijo de Urias, trabajaba al lado de Mesulón, hijo de Berequías. Ninguno de ellos era ingeniero, ninguno tenía experiencia en murallas, pero ambos sabían cómo cargar piedras, mantener el ritmo y sudar por algo más grande que ellos mismos. ¿Y si no logramos reconstruir todo?, preguntó un joven que cargaba madera al lado de su padre. Nehemías se detuvo a su lado y respondió, con ternura: «No estamos aquí para construir muros perfectos. Estamos aquí para demostrar que aún tenemos fe. Al otro lado de la ciudad, Shallum, hijo de Aloyes,
convocó a las mujeres de su casa para que trabajaran junto a él. Era raro ver a mujeres cargando barro y cal, pero allí estaban, y con Nisturchint un fervor que sorprendía incluso a los hombres más fuertes. «Si mi ciudad llora, yo también levanto piedra», dijo una de ellas, secándose el sudor de la frente. El ritmo aumentaba cada hora. El sonido de las herramientas resonaba entre los callejones como si la ciudad volviera a respirar. Ancianos que antes solo contaban historias, ahora sentían que formaban parte de una. Niños que crecieron entre escombros, ahora veían la esperanza brotar entre las grietas de las piedras. Nehemías llamó a uno de los líderes de la región oeste. «¿Y qué hay de la puerta del valle? Está completamente deshecha. Azabe liderará esa parte con los hombres de Zanoa. Confío en ellos», respondió con firmeza. «¿Y la puerta del monturo?», preguntó otro. «Malquías, hijo de Recabe, ya está trabajando allí». El mapa de la ciudad fue llenándose de nombres, rostros y manos sucias de polvo, pero Jerusalén empezaba a transformarse no solo físicamente. Había un cambio invisible, un renacimiento de la fe. Al final de la tarde, Nehemías subió a un punto alto de la muralla y contempló la ciudad. Estaban lejos del final. El trabajo era arduo, los recursos limitados y el riesgo de oposición muy real. Pero por primera vez en muchos años, había unidad. «El Señor está con nosotros», dijo en voz baja, como quien agradece en silencio. A su lado, uno de los trabajadores más viejos se acercó. «Ya no creía más en esto», confesó, mirando hacia el horizonte donde el sol doraba los techos rotos. «Pero hoy algo despertó aquí dentro». Nehemías puso la mano sobre su hombro y sonrió. Es Jerusalén volviendo a vivir, y empieza dentro de cada uno de nosotros. Mientras el pueblo trabajaba, alguien llegó apresurado, viniendo de las tierras exteriores. Era un mensajero con el rostro agitado y los labios secos. Sanbalate, Tobías y Gesem, el árabe, supieron lo que estamos haciendo. Nehemías frunció el ceño. ¿Y qué dijeron? Se están riendo. Dicen que somos unos tontos, que nuestras manos son débiles, que incluso una zorra derribaría nuestro muro. Nehemías respiró hondo, ya lo esperaba, pero no respondió con odio ni con desesperación. «Que se rían entonces», dijo, «porque su respuesta no vendrá de nuestras bocas, sino de lo que nuestras manos están construyendo». El mensajero asintió y salió. Nehemías permaneció allí, mirando las piedras levantándose poco a poco. ¿Estarán realmente listos para enfrentarse al enemigo que vendrá? Porque su respuesta no vendrá de nuestras bocas, sino de lo que nuestras manos están construyendo. Estas fueron las últimas palabras de Nehemías aquel día, pero parecían resonar en las murallas en construcción. El polvo aún se levantaba de los escombros, cargado de esperanza y sudor. Pero para algunos, ese polvo era insoportable. Sanbalat observaba desde lejos. Lo que antes era solo un rumor, ahora se convertía en realidad ante sus ojos. La ciudad, que había sido una vergüenza durante tantos años, comenzaba a levantarse con ritmo y propósito, y eso lo incomodaba profundamente. «Están realmente reconstruyendo», dijo con desdén, montado en su caballo a las afueras de Jerusalén. Tobías, el amonita, cabalgaba a su lado. Sus ojos eran inquietos y su voz llevaba veneno. «¡Qué muro frágil!»,
Si una zorra sube sobre él, derribará todo. Sanbalat rió, pero la risa era amarga. Percibía algo más profundo en esa obra: unidad, fe, un pueblo resurgiendo, y eso lo asustaba. Necesitamos detenerlos antes de que sea demasiado tarde, susurró entre dientes. Mientras se burlaban desde afuera, Nehemías estaba en medio del pueblo. Sus manos estaban sucias de tierra y su rostro empapado de sudor. No ignoraba las risas que venían de las colinas, pero se negaba a responder con palabras vacías. «Señor, escucha lo que dicen», oró en voz baja. «Se burlan de ti, no de nosotros. Que sus palabras caigan sobre sus propias cabezas, y nosotros continuaremos edificando». La respuesta de Nehemías no fue militar, fue espiritual. No organizó un ataque, se arrodilló. El trabajo no se detuvo, al contrario, aceleró. Los muros alcanzaron la mitad de su altura. Las puertas comenzaron a tomar forma, pero los enemigos dejaron de reír. Sanbalate convocó a Tobías, Gesem y otros hombres influyentes de las regiones circundantes. Lo que era burlas se convirtió en estrategia. Lo que era desprecio se convirtió en conspiración. «No solo están reconstruyendo una ciudad», dijo Gesem inquieto, «están recuperando dignidad, y eso es peligroso para todos nosotros. Entonces, ataquémoslos donde son más vulnerables», propuso Tobías. Miedo, presión, confusión. La noticia de que los enemigos estaban maquinando se propagó rápidamente entre los trabajadores. Muchos bajaron la mirada. Las manos que llevaban piedras empezaron a temblar. «¿Vendrán de noche?», susurraban. «Atacarán cuando estemos distraídos». Nehemías percibió el ambiente de incertidumbre y reunió a todos alrededor de un tramo de la muralla. «Escuchen con atención», dijo él con voz firme. «Quieren detenernos con miedo. Quieren vencernos antes de siquiera pelear, pero nosotros no retrocederemos». «¿Y si vienen?», preguntó un hombre con expresión desalentada. «Entonces estaremos listos», respondió Nehemías. «A partir de 1907, ahora la mitad de ustedes trabajará. La otra mitad vigilará con lanzas, escudos y arcos». Las órdenes se dieron con precisión. Los jóvenes comenzaron a hacer guardia mientras los mayores llevaban piedras. Los trabajadores aprendieron a llevar una pala en una mano y una espada en la otra. Y cada familia construyó junto a su casa, como si protegiera más que paredes, protegiera un legado. Nehemías organizó un sistema de alerta. Un hombre con trompeta estaba a su lado, listo para sonar la alarma al menor signo de peligro. «Donde quiera que escuchen el sonido de la trompeta», declaró Nehemías, «corro para allá. Nuestro Dios peleará por nosotros». Las noches volvieron a ser largas, pero ahora llenas de vigilia. Los ojos estaban atentos, los corazones encendidos. Nadie dormía vestido como antes. Muchos dormían con la espada al lado de la cama. Otros ni siquiera dormían. «¿Realmente crees que nos van a atacar?», preguntó un joven soldado. «Sé que al enemigo no le gusta ser ignorado», respondió uno de los más viejos. «Y ahora lo estamos desafiando sin decir una palabra». Nehemías continuaba orando, vigilando y caminando entre el pueblo. «Señor, no permitas que retrocedamos. Danos ánimo y valentía, porque estamos cansados, pero determinados». El sonido de los martillazos volvió, rítmico, constante. Pero ahora,
mezclado con el sonido del acero, de armas y de oraciones más fervorosas. El pueblo no solo estaba reconstruyendo, resistía. Los enemigos estaban callados ahora, pero sus ojos no dejaban de vigilar. Las risas cesaron. La risa se había transformado en silencio tenso y el silencio en planes oscuros. ¿Cómo resistir cuando el enemigo ya no ríe, sino que se prepara para atacar? Pero sus ojos no dejaban de vigilar. Las risas cesaron. La risa se convirtió en un silencio tenso y el silencio en planes sombríos. Incluso sin ver un solo ataque, Nehemías sabía que estaban rodeados. Era el tipo de guerra que no necesitaba lanzas para herir, solo el miedo. El simple rumor de un ataque podía paralizar una ciudad entera. Pero Nehemías no cedió. «Continúen el trabajo», decía con firmeza. «Pero mantengan los ojos abiertos. El enemigo quiere vencernos». Por distracción, las órdenes cambiaron. La estrategia fue ajustada. Lo que antes era solo reconstrucción se convirtió en resistencia. Ahora, cada trabajador se dividía entre dos tareas: construir y proteger. «Lleva esta espada contigo», dijo uno de los capitanes al entregar una hoja a un albañil. «Puede ser pesada, pero será necesaria». «Nunca he empuñado una espada», respondió el hombre dudoso. «Yo tampoco, hasta comenzar esta obra», replicó el capitán. «Pero ahora todos somos guardianes». Era una escena improbable. Carpinteros con escudos, albañiles con lanzas, hombres sencillos en túnicas empuñando armas con manos endurecidas por la arena y el barro. Las murallas no se erguían con facilidad. Cada metro elevado iba acompañado de una mirada atenta al horizonte, una oración silenciosa y dedos firmes sobre el empuñador del arma. Nehemías organizó al pueblo en turnos. La mitad trabajaba con herramientas, mientras la otra mitad vigilaba los alrededores con armaduras. En cada sección de la muralla había un responsable de mantener a los hombres alertas y motivados. «Si nos atacan ahora, estamos listos», decía uno de los centinelas, con los ojos fijos en la distancia. «¿Listos para luchar?», preguntó un chico más joven con miedo en la voz. «No», respondió el centinela, «listos para confiar». Nehemías tenía a un hombre con trompeta a su lado, día y noche. «Si oyen el toque», repetía con frecuencia, «corran hacia mí, donde la batalla sea más intensa, allí estaremos todos». La confianza entre el pueblo crecía, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque la fe se había hecho más fuerte. Estaban aprendiendo a trabajar con una mano y a luchar con la otra, aprendiendo a equilibrar el cansancio del cuerpo con la fuerza del espíritu. «No sé cuánto tiempo puedo mantener este ritmo», dijo uno de los constructores apoyándose brevemente en un montón de piedras. «¿Y quién dijo que estamos haciendo esto por nuestra fuerza?», respondió su compañero. «Si estuviéramos solos, ya habríamos caído». Nehemías caminaba de trecho en trecho de la muralla, pasando entre las familias, animando a los cansados, abrazando a los heridos, orando con los más frágiles. «Recuerden al Señor», decía él con convicción, «grande y temible. Luchen por sus hermanos, por sus hijas, por sus casas y por el nombre de Dios». Había llanto entre los muros, pero también había canto. Había miedo, pero también valentía. Y sobre todo, había propósito. Por la noche, nadie se despojaba de las ropas de guerra, ni siquiera para dormir.
Algunos se acostaban sobre mantas ásperas con la espada al lado. Otros simplemente se dormían de pie, apoyados en los muros que aún no estaban listos. Nehemías no dormía, no porque no estuviera exhausto, lo estaba, sino porque sentía que el momento era sagrado. Señor, oraba mientras caminaba entre los senderos de piedra, no nos dejes desanimar, enséñanos a luchar sin perder la fe y a trabajar sin perder el enfoque. En el silencio de la madrugada, el sonido de una pala caída resonaba como una señal de alerta. Cualquier ruido fuera de lo común hacía que los hombres se levantaran, de repente con lanzas listas y ojos en llamas. Pero casi siempre era solo el viento, o una piedra suelta, o la tensión que pesaba más que el acero. A pesar del clima tenso, los muros avanzaban. Cada día más se consolidaban, y cada metro elevado, los corazones también se levantaban. «Mira esto», comentó una mujer señalando uno de los tramos más avanzados. «Nunca pensé que vería a Jerusalén de pie nuevamente». «Está de pie», respondió Nehemías, apareciendo a su lado, «porque ustedes decidieron luchar, porque dijeron sí a pesar del miedo». Ella sonrió, secándose el sudor de la frente, espada en una mano, ladrillo en la otra. ¿Quién lo diría? Nehemías miró hacia el horizonte. El sol nacía con timidez, como si también respetara el esfuerzo del pueblo. «El enemigo todavía está afuera», dijo, más para sí mismo que para los demás. «Pero aquí dentro, Dios está con nosotros». Por más improbable que fuera, Jerusalén vivía de nuevo, no solo en piedras, sino en coraje, en oración, en unidad. Pero, ¿hasta cuándo lograrían luchar y construir al mismo tiempo? El sol apenas se había puesto cuando Nehemías se dio cuenta de que el mayor enemigo no siempre venía de afuera. Los ojos de Jerusalén estaban dirigidos hacia las colinas, vigilando las amenazas externas, pero había una grieta invisible surgiendo entre los propios muros, y venía de adentro. Durante días los signos estuvieron ahí, murmullos apagados, rostros tensos, miradas desviadas. Pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. El miedo a la guerra unió al pueblo, pero la desigualdad comenzaba a separarlos de nuevo. Fue al pasar por uno de los campos que Nehemías escuchó el llanto apagado de una mujer. Ella sostenía a un niño en brazos y hablaba con otra mujer, más anciana, sentada en el suelo. «Hipotecé mi campo», susurró. «Mi marido ya no puede más con el trabajo. No tenemos cómo pagar el trigo, ni cómo alimentar a nuestros hijos». Nehemías se detuvo. Se acercó en silencio. «¿Qué sucedió?». La mujer dudó, pero respondió con sinceridad. «Los ricos nos prestaron dinero. Dijeron que era para ayudar, pero ahora exigen hasta a nuestros hijos como pago. Hemos perdido nuestras tierras. Lo hemos perdido todo. Estamos construyendo los muros y muriendo por dentro». Las palabras calaron hondo. Nehemías sintió el peso en el estómago. Eso no era solo injusticia, era traición. Al regresar al campamento, otros se le acercaron. «Vendimos nuestras casas para comprar trigo. Tomaron nuestras viñas como garantía. Pagamos intereses a nuestros propios hermanos». El pueblo que ponía piedra sobre piedra para la restauración de la ciudad estaba siendo aplastado por aquellos que debían ser sus compañeros de lucha. El clamor ya no provenía de los vigilantes, provenía de los miserables. Nehemías no gritó,
pero su silencio era como una tormenta a punto de estallar. Al amanecer siguiente, convocó una gran asamblea. Todos fueron llamados, desde los sacerdotes hasta los nobles y magistrados. El pueblo se reunió en círculo, como la primera vez, pero ahora las miradas eran diferentes. Había vergüenza e indignación en el aire. Nehemías se adelantó ante ellos con el rostro serio, sin rodeos. ¿Están cobrando usura unos de otros? ¿Están vendiendo a sus hermanos como si fueran mercancía? Mientras luchamos contra los enemigos afuera, ¿ustedes están destruyendo el corazón de la ciudad aquí dentro? Nadie respondió. Nehemías continuó. Yo mismo, junto con mis hombres, presté dinero y trigo a muchos de ustedes, y no pedí nada a cambio. Y ustedes exigen intereses, toman casas, amenazan a familias. Nehemías, intentó argumentar uno de los nobles, fue solo una forma de garantizar el pago. Pago, interrumpió Nehemías, y el precio de la dignidad, y el valor de un hermano. El pueblo, que hasta entonces estaba en silencio, comenzó a murmurar. Algunos empezaron a llorar, otros bajaron la cabeza. Restituyan, por tanto, hoy mismo los campos, las viñas, los olivares y las casas que tomaron, ordenó Nehemías con voz firme, y no exijan más intereses de sus hermanos. Uno de los líderes, avergonzado, se levantó lentamente. Haremos como dijiste. Devolveremos todo y no cobraremos nada más. Nehemías miró a los ojos de todos, extendió su manto y sacudió el pliegue frente a la multitud. Así sacuda Dios de su casa a todo hombre que no cumpla esta promesa, dijo. Y así sea expulsado y despojado. Y todo el pueblo respondió al unísono. Amén. La atmósfera cambió. Lo que comenzó como denuncia terminó en restitución. Muchos salieron de ese encuentro e inmediatamente buscaron a los pobres para devolver lo que habían tomado. Era como si el sonido de las herramientas en las murallas hubiera sido sustituido por un instante por el sonido de la justicia siendo restaurada. Nehemías registró todo, no por vanidad, sino por temor, y ese mismo día tomó una decisión más. Aunque tenía el derecho de vivir como gobernador, con comida, impuestos y honor, él se negó. No tomaré nada del pueblo, declaró, ni ahora ni después, porque esta obra es de todos nosotros, y ningún peso será puesto sobre aquellos que ya cargan demasiado. Los sirvientes de Nehemías también renunciaron a privilegios. La casa donde se hospedaba se convirtió en refugio y mesa para muchos. Apenas veces alimentaba a más de 150 personas, entre judíos, extranjeros y trabajadores humildes, con lo que él mismo proveía. ¿Por qué haces esto?, preguntó una vez un escriba. Nadie esperaría esto de ti. Nehemías respondió con una sonrisa cansada, porque temo al Señor y porque quiero que Él se acuerde de mí, no por lo que construí, sino por lo que dejé de tomar. Esa noche los pobres durmieron con el corazón más ligero, los ricos con la conciencia más pesada, y Jerusalén respiraba de otra manera. Pero ¿qué queda de un pueblo que reconstruye muros, pero quiebra a los hermanos? Los ricos con la conciencia más pesada, y Jerusalén respiraba de otra manera. Pero Nehemías sabía, devolver campos no sanaba heridas más profundas. Corregir injusticias era necesario, pero había algo aún mayor que necesitaba ser restaurado: la alianza con Dios.
El pueblo había vuelto a trabajar con las manos, pero el corazón aún necesitaba regresar a la presencia del Señor. Pasaron días de silencio. El sonido de los martillos había disminuido. Los muros crecían con firmeza, pero Nehemías se daba cuenta de que muchos aún estaban confundidos por dentro. Habían edificado, resistido y restituido, pero había un vacío en el alma del pueblo. Era hora de volver al principio. Fue entonces que Nehemías llamó a Esdras, el escriba. «Es hora de traer la palabra», dijo él con mirada seria. «No basta con levantar piedras, necesitamos levantar la verdad, que el pueblo escuche la ley, con los oídos y con el corazón». En el primer día del 7º mes se convocó una gran asamblea. Hombres, mujeres y hasta niños con la edad suficiente para entender se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas. Esdras subió a un púlpito de madera elevado sobre el pueblo y abrió el libro de la ley de Moisés ante todos. To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. Cuando se abrió el libro, el pueblo se puso de pie. «Bendito sea el Señor, el gran Dios», proclamó Esdras. Y todos respondieron: «Amén, amén». Las manos se levantaron, los rostros se inclinaron. Y así, durante horas, el pueblo escuchó la lectura de la ley, mientras los levitas explicaban cada palabra para que todos comprendieran. A medida que se leían las palabras, los rostros cambiaban. Algunos comenzaron a llorar. Otros temblaban. La multitud, antes ruidosa, ahora era silencio y lágrimas. Nehemías observaba con atención. Vio a un hombre arrodillarse y esconder el rostro con las manos. Vio a una mujer llorar sosteniendo a su hijo. Vio a niños preguntando a sus padres por qué dolía tanto, y los padres sin saber qué responder. «No lloréis», dijo Nehemías al acercarse a ellos. «Este día es santo para el Señor vuestro Dios. La alegría del Señor es vuestra fuerza». Esdras asintió y completó: «Id, comed carnes grasas, bebéis bebidas dulces, y compartid con quien no ha preparado nada, porque este día está dedicado a nuestro Dios». Y así, después de la lectura hubo fiesta, pero la alegría estaba mezclada con arrepentimiento, y el arrepentimiento con reverencia. En los días siguientes, el pueblo volvió a reunirse. Durante 7 días escucharon la palabra, y en el 8º hubo una asamblea solemne. Pero lo que sucedió en el 24º día del mes fue diferente. Desde aquel día en adelante, nadie tuvo que llamar. El pueblo vino por sí mismo. Vinieron vestidos de saco, con tierra sobre la cabeza. Vinieron ayunando, llorando, confesando. Vinieron como hijos que sabían haber roto algo sagrado y querían regresar. Nehemías se levantó en medio de ellos, pero esta vez no dijo nada. Era Esdras quien guiaría el momento. El escriba levantó la voz y comenzó a recitar la larga oración que se convertiría en un hito para Jerusalén. «Tú eres el Señor, solo tú. Hiciste los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Escogiste a Abraham. Hiciste alianza con él,
Viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y aún así nosotros nos rebelamos. El pueblo seguía en silencio. Algunos repetían partes en voz baja, otros lloraban abiertamente. Esdras continuaba: Nos diste leyes buenas, cuidaste de nosotros en el desierto, pero endurecimos nuestra cerviz, hicimos becerros de oro, olvidamos tus milagros. Y aún así, tú no nos abandonaste. Esa oración atravesaba generaciones, recordaba promesas, traiciones, perdón. Era como si la historia de Israel estuviera siendo contada no con palabras, sino con lágrimas. Al final, Nehemías tomó nuevamente la palabra, respiró hondo y declaró ante todos: Hoy hacemos un pacto con nuestro Dios, y no será solo verbal, será escrito y firmado. Se abrió un rollo de pergamino. Líderes, levitas y sacerdotes se acercaron y pusieron sus nombres allí. Cada nombre no era solo una firma, era un compromiso, una entrega. Este pacto no es político, dijo Nehemías, ni social, es espiritual. A partir de hoy nos comprometemos a guardar los mandamientos, a no casarnos con los pueblos de la tierra, a santificar el sábado, a sostener el templo, a devolver los diezmos, a servir con fidelidad. El pueblo respondió con un grito unísono: ¡Amén! Y así, bajo el cielo de Jerusalén, en medio de una plaza pública, se selló un nuevo pacto, no con corazones altivos, sino con rostros en el suelo, no con armas, sino con quebrantamiento, una alianza hecha con lágrimas. Ese día, Jerusalén no fue solo una ciudad en reconstrucción, fue un pueblo que decidió volver al Dios que nunca los dejó. Pero, ¿resistiría este nuevo pacto al tiempo o se olvidaría en el silencio? Pero este nuevo pacto resistiría el paso del tiempo o sería olvidado en el silencio. Los rollos de pergamino aún estaban frescos con las firmas, y el eco del amén aún parecía flotar en el aire cuando Nehemías se dio cuenta de que no bastaba con escribir promesas. Era necesario estructurar lo que se prometió. La ciudad estaba en pie, los muros firmes, pero había lagunas invisibles, brechas más difíciles de llenar que cualquier grieta en la piedra. Era hora de organizar Jerusalén por dentro. Necesitamos saber quién habitará entre estos muros, declaró Nehemías ante los líderes. La ciudad está construida, pero vacía. No hay honor en una ciudad restaurada que vive como un fantasma. La idea era simple, pero requería sacrificio. 1 de cada 10 hombres de las tribus sería elegido por sorteo para habitar en Jerusalén, mientras que los demás permanecerían en las ciudades vecinas. Algunos se ofrecieron voluntariamente, otros venían en obediencia. Pero todos sabían que vivir allí ahora significaba más que una dirección. Era un llamado. «Señor, sé conmigo», dijo uno de los hombres al recibir su designación. «Si es tu voluntad que viva bajo estas puertas, que también viva bajo tu presencia». Nehemías nombró a los jefes de las familias, designó levitas para el servicio del templo, porteros para vigilar las entradas y cantores para mantener la adoración. Cada función fue asignada con celo, nada se hacía por casualidad. Tú cuidarás de la puerta de las fuentes, y tú de la puerta del valle, y tú de la puerta de la guarda. Las puertas eran nombradas con reverencia. Era como si cada entrada de la ciudad tuviera un significado espiritual: pureza, vigilancia, fidelidad. Nehemías las conocía bien.
Había caminado por cada una durante las noches de oración. «Estas puertas ya han sido quemadas», dijo a uno de los encargados. «Ya han sido violadas, pero ahora están bajo cuidado santo. Que nadie entre aquí sin temor». La estructura comenzó a funcionar. Las patrullas se alternaban. Las oraciones volvieron a los patios. Las calles estaban más limpias, las casas ordenadas. Jerusalén parecía finalmente una ciudad viva. Pero Nehemías sentía un peso, algo invisible, algo que ni los altos muros, ni las puertas reforzadas podían contener. Durante una madrugada, caminaba solo por las callejuelas, cubierto con un manto simple. Observaba las casas iluminadas, oía las conversaciones bajas entre los guardias, el sonido de un arpa distante, y sin embargo, su corazón permanecía inquieto. «Están todos donde deberían estar», murmuró. «Pero, ¿están todos? ¿Cómo deberían ser?» El pacto había sido hecho, el templo restaurado, la ciudad repoblada, pero algo todavía no encajaba. Nehemías sabía que no bastaba que las puertas estuvieran cerradas al enemigo. Era necesario que el corazón del pueblo estuviera abierto a Dios. Cierta mañana, al reunir a los líderes, uno de los levitas se acercó con una pregunta simple pero profunda. «Nehemías, los muros están listos, las puertas también». Y ahora, Nehemías miró a su alrededor. Vio los rostros cansados pero esperanzados. Vio a los jóvenes intentando entender el peso de todo eso. Vio a los ancianos emocionados por ver algo que pensaron que jamás verían. Respiró hondo y respondió con sinceridad: «Ahora necesitamos vivir como si esta ciudad fuera santa, como si cada piedra fuera un altar, como si cada paso aquí dentro se diera delante de los ojos de Dios». El hombre asintió, pero Nehemías sabía: la santidad no se impone con decretos, nace del arrepentimiento y se sostiene por el temor. Días después, al pasar por una de las puertas, recién restauradas, vio a una niña jugando con trozos de piedra al lado de la muralla. «¡Chico!», gritó ella, «esta fue la piedra que puso mi padre. Yo lo vi». Nehemías sonrió. Entonces esa piedra ahora lleva un nombre y una historia. Pero al alejarse, miró la entrada de la ciudad, y aún en medio de la belleza de la estructura, su corazón se apretó. Estarán los muros listos, pero los corazones aún cerrados. La pregunta no salía del corazón de Nehemías. A pesar de que la ciudad estaba habitada y organizada, había un silencio entre las piedras, un espacio donde la estructura era firme, pero el alma del pueblo aún oscilaba. Sabía que ninguna ciudad se sostiene solo con muros. Era la palabra la que sostenía al pueblo de Dios, y aún no estaba en el centro de la vida. Entonces Nehemías buscó a Esdras una vez más. Lo encontró entre los rollos de pergamino y libros antiguos, como quien guarda un tesoro. «Es hora», dijo Nehemías firmemente. «El pueblo necesita escuchar, no de mí, sino de la ley de nuestro Dios». Esdras levantó los ojos y por un instante sus labios no dijeron nada. Solo asintió. Sabía que ese momento era más que una lectura pública. Era el retorno de la voz de Dios a la ciudad restaurada. En el primer día del 7º mes, la plaza frente a la puerta de las aguas se llenó. Vinieron hombres, mujeres, jóvenes y niños capaces de entender. Vinieron los que ya habían reconstruido sus casas y los que aún dormían entre piedras. Vinieron los cansados, los arrepentidos e incluso los curiosos. Nehemías ayudó a levantar
Una plataforma de madera, alta, sencilla pero firme, era allí donde Esdras leería, no como un juez, sino como un siervo, no para impresionar, sino para recordar. Cuando el libro sea abierto, permanezcan de pie, instruyó Nehemías a los levitas. Este es el libro de la ley, no un manuscrito antiguo, es la voz viva de nuestro Dios. Cuando Esdras abrió el libro, la multitud se levantó como un solo cuerpo. Fue un movimiento natural, reverente, como si el propio aire hubiera cambiado. «Bendito sea el Señor, el gran Dios», proclamó Esdras elevando la voz. «Amén, amén», respondió el pueblo, levantando las manos e inclinando el rostro hasta el suelo. Y entonces la lectura comenzó. Verso a verso, capítulo a capítulo, Esdras leía con voz clara, y los levitas, a su alrededor, explicaban el sentido. Nadie quedaba sin entendimiento. Era como si las palabras atravesaran los oídos y descendieran directamente al corazón. A medida que se leían los versículos, los ojos del pueblo cambiaban. Algunos se mantenían fijos en la plataforma, otros no podían contener las lágrimas. El sonido de la lectura se mezclaba con los sollozos discretos. No era solo tristeza, era quebrantamiento. «Nosotros fallamos», murmuró un hombre, arrodillándose al lado de su esposa. No sabía que era pecado, susurró una mujer al oír sobre los mandamientos del sábado. «¿Cómo pudimos alejarnos tanto?», preguntó un joven con las manos sobre el rostro. Nehemías percibió que el peso de la palabra caía como lluvia sobre tierra seca. Era fuerte pero necesario. Era como si el pueblo estuviera escuchando la voz de Dios por primera vez. Y la voz dolía, pero también sanaba. Sin embargo, al ver a tantos llorando, Nehemías subió a la plataforma al lado de Esdras y levantó la mano. «No lloréis», dijo en voz alta. «Este día es santo para el Señor, vuestro Dios». El pueblo se hizo silencio. Esdras detuvo la lectura. «La alegría del Señor es vuestra fortaleza», continuó Nehemías. «Id ahora, comer bien, beber con alegría y compartan con los que no tienen nada preparado, porque hoy volvemos a escuchar a nuestro Dios». La multitud, aún con los ojos rojos, comenzó a sonreír tímidamente, no porque estuvieran ligeros, sino porque sabían que había un retorno, que todavía había un camino de vuelta, que Dios no había desistido de ellos. En los días siguientes, el pueblo volvería a reunirse, escucharían más de la ley, celebrarían la fiesta de los tabernáculos como en los tiempos antiguos. Montarían tiendas en las plazas y patios, recordando los días del desierto, cuando Dios habitaba entre tiendas con ellos. Y allí, en medio de las hojas de olivo, mirto y palmera, las familias cantaban salmos, contaban historias y volvían a soñar. La ciudad, ahora, no era solo muros y casas, era adoración. Nehemías, sentado bajo una tienda improvisada, observaba en silencio. «Señor», oró con los ojos al cielo, «hemos abierto las puertas, hemos erguido los muros, pero ahora abrimos el corazón. Que tu palabra nunca más se calle entre nosotros, pero ¿sería suficiente la emoción para producir un cambio duradero?» La multitud permanecía allí, de pie, algunos sentados en el suelo, otros de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. El polvo de la plaza se mezclaba con el peso de una historia que el pueblo ya no podía ignorar. El pergamino aún estaba abierto.
las palabras de la alianza resonando dentro de cada uno como una herida expuesta, pero que finalmente comenzaba a cicatrizar. «Somos siervos», continuó Esdras con la voz entrecortada, «y en esta tierra que tú diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien, he aquí que somos siervos en ella». Nadie se atrevía a interrumpir. Era como si cada versículo leído fuera una llave, abriendo una puerta cerrada desde hace mucho tiempo. Era verdad lo que decían. Jerusalén estaba de pie, sí, pero aún se sentían como exiliados en casa. Nehemías observaba el rostro de las personas. Muchos lloraban sin emitir sonido. Otros susurraban oraciones simples pidiendo perdón, y algunos simplemente se dejaban estar en silencio, como si no quisieran perder ese momento. «Y se multiplica su producto para los reyes que pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados», leyó Esdras, «y dominan sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado conforme a su voluntad. Y estamos en gran angustia». En ese momento uno de los levitas cerró los ojos, levantó las manos al cielo y dijo: «Pero hoy estamos aquí con vida, y eso ya es misericordia». Al final de la lectura, Nehemías descendió de la plataforma y permaneció en medio del pueblo. También sentía el alma pesada, no por culpa personal, sino por cargar junto el peso colectivo. Sabía que ese momento de arrepentimiento era profundo, pero también sabía que muchos de los que ahora lloraban ya habían llorado antes, y luego volvieron a caer. Quizás por eso, en lugar de simplemente concluir la oración, Nehemías dio un paso adelante y habló: «Si reconocemos lo que hemos hecho mal, necesitamos elegir lo que haremos de aquí en adelante. No sirve de nada arrodillarse hoy y levantarse mañana para caminar por el mismo camino torcido. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Vamos a honrar eso». Uno de los líderes de la comunidad dio un paso adelante y, con voz temblorosa, dijo: «Estamos listos, Nehemías. Vamos a sellar este compromiso, no solo con palabras, sino con acciones». «Entonces escribamos», respondió Nehemías, «para que esté delante de nuestros ojos, para que nuestras familias lo sepan, para que las próximas generaciones no lo olviden». Se preparó un rollo de pergamino. Un escriba se colocó con tinta y pluma en las manos. Nombre tras nombre fue siendo registrado. Cada firma era más que tinta. Era una entrega, un voto público, una renuncia silenciosa al viejo camino. «Nehemías, hijo de Hacalías», anunció el escriba, mientras el líder se acercaba y hacía su marca al inicio del rollo. Después de él vinieron los sacerdotes, los levitas, los jefes de las casas patriarcales, los nobles, los oficiales, hombres que representaban hogares enteros. Un joven se acercó y preguntó en voz baja a uno de los levitas: «¿Y si alguien firma, pero luego olvida?». El levita miró a los ojos del joven y respondió con serenidad: «El Señor no busca perfección. Él busca fidelidad. Caer es parte del camino, pero levantarse por amor a Él es lo que diferencia a quien hace pacto de quien solo repite palabras». Al final de la ceremonia, los nombres estaban allí. Eran muchos. Más de 80 líderes se comprometieron ante todos, y el pueblo confirmó con un único grito: «¡Amén!». Pero incluso con toda solemnidad, Nehemías permaneció en silencio por un tiempo. Era un nuevo comienzo, pero él sabía bien: empezar es fácil, difícil es continuar.
La multitud comenzó a dispersarse. Algunos volvieron a sus casas, otros permanecieron de rodillas. El polvo de la plaza aún danzaba en el aire, ahora mezclado con el olor de la tinta fresca en el pergamino. El pacto estaba hecho, el corazón quebrantado, pero el camino apenas estaba en su inicio. ¿Cómo avanzar con valentía, sabiendo que incluso el polvo puede ocultar trampas antiguas? La tinta apenas había secado en el rollo del pacto. El pueblo aún guardaba en la memoria los cantos y las promesas selladas ante Dios. Pero Nehemías, por un breve tiempo, tuvo que regresar a la corte del rey Artajerjes. Era el deber que lo llamaba de regreso a Persia, no por deseo, sino por responsabilidad. Durante su ausencia, los muros permanecieron en pie. Las puertas siguieron funcionando. Los registros aún estaban pegados en las casas, pero lejos de los ojos de Nehemías, las grietas comenzaron a aparecer de nuevo, no en las piedras, sino en el corazón. Algunas alianzas que habían sido deshechas en lágrimas comenzaron a ser retomadas en secreto. La palabra que había sido proclamada con pasión ahora era recitada con prisa o simplemente olvidada. Y entre los corredores del templo, ese mismo templo restaurado con tanto esfuerzo, comenzaron a circular voces que no pertenecían al altar. Nehemías regresó. El camino de regreso fue silencioso. Esperaba reencontrarse con el pueblo en obediencia, en comunión, en perseverancia. Pero bastaron unos pocos pasos dentro de la ciudad para darse cuenta de que algo estaba mal. ¿Dónde está Eliasib, el sacerdote?, preguntó a uno de los levitas en la entrada del templo. «Está ocupado», respondió el hombre desconcertado. «Ha dedicado especial atención a un visitante, Tobías». Nehemías se detuvo. «¡Tobías!». Su corazón se heló. Corrió hacia el templo, entró en los pasillos con pasos firmes y sin esperar explicaciones. Al llegar a una de las cámaras santas, se detuvo ante la escena que no quería creer. Allí, donde antes se almacenaban las ofrendas, el incienso, el aceite, los utensilios consagrados, ahora había muebles comunes, alfombras, vajillas, acomodaciones privadas. ¿Quién permitió esto?, gritó Nehemías. ¿Quién se atrevió a traer al enemigo dentro de la casa de Dios? Eliasib es pariente de Tobías, respondió, un levita con voz entrecortada. Le cedió el espacio como un favor. La sangre subió a la cara de Nehemías, pero no era ira de orgullo, era dolor. Dolor de ver todo lo que había sido restaurado corromperse de nuevo. Y tan rápido. Sin esperar nada más, Nehemías entró en la cámara y comenzó a echar fuera todo lo que pertenecía a Tobías. Derribó utensilios, movió los muebles, vació estanterías y cuando terminó, ordenó: «Purifiquen este lugar». Ahora, el humo del incienso consagrado volvió a llenar el espacio. Pero el olor que Nehemías sentía era el de la traición, y él sabía. Eso era solo el comienzo. Caminó por las calles y descubrió más. Los levitas habían abandonado sus puestos. El pueblo había dejado de entregar los diezmos. Los cantores y porteros, sin sustento, habían vuelto a sus campos. ¿Por qué se ha olvidado la casa de Dios?, preguntó Nehemías con voz entrecortada. Convocó a los líderes, restableció los turnos, reorganizó los depósitos, trajo de vuelta a los levitas, no con autoritarismo, sino con autoridad espiritual. No vine a reconstruir piedras, vine a restaurar la alianza. Pero los desvíos no paraban ahí.
Nehemías descubrió que, a pesar del pacto sellado, muchos estaban trabajando en sábado. Se abrían puertas, se traían cargas de afuera, y hasta comerciantes de otras naciones estaban acampando a la puerta de la ciudad, esperando que pasara la luz del sábado. Esa noche, Nehemías subió a las puertas de la ciudad y con la firmeza que el tiempo no había apagado, declaró: «Cierren las puertas antes de la puesta del sol, y que nadie más entre hasta que termine el sábado». Algunos comerciantes intentaron insistir, acamparon 2, 3 veces junto a los muros, pero Nehemías fue hasta ellos personalmente. «Si vuelven aquí, yo mismo saldré contra ustedes». Nunca más regresaron. En el corazón de Nehemías no había espacio para tolerar lo que ya había sido vencido, pero el dolor era visible. A cada paso se preguntaba cómo el pueblo podía caer tan fácilmente, y entonces vino el golpe más duro. Descubrió que algunos de los judíos habían tomado esposas extranjeras en contra de lo que habían prometido. Sus hijos ni siquiera hablaban la lengua sagrada. Crecían sin conocer la ley, sin identidad, sin temor. Nehemías rasgó sus vestiduras, reprendió a los hombres. Algunos fueron expulsados, otros disciplinados. «¿No han aprendido nada?», decía con lágrimas en los ojos. «Esto fue lo que destruyó a Israel en el pasado. Esto fue lo que apartó a Salomón de Dios». Nehemías sabía que eso lo haría odiado por algunos, pero prefería ser odiado por confrontar que ser recordado como alguien que consintió. Esa noche, solo, se arrodilló en el suelo y oró: «Recuerda de mí, oh Dios mío, para bien. No borres lo que he hecho por tu casa. No dejes que mi entrega termine en silencio. Vale la pena luchar por un pueblo que elige caer de nuevo». La ciudad por fuera parecía protegida. Las puertas estaban cerradas, los levitas en sus puestos, y la ley volvía a leerse en las plazas. Pero por dentro, no de las casas, sino de las intenciones, había brechas. Nehemías comenzó a notar. No era algo evidente, no eran gritos ni protestas, sino susurros en los pasillos, gestos evasivos entre los nobles, cartas entregadas por manos que temblaban discretamente. «¿Otra nota de Tobías?», preguntó a uno de sus asistentes. «Sí, insiste en que solo desea hablar», respondió el joven, entregando el pequeño rollo de papiro. Nehemías abrió, leyó y permaneció en silencio por unos segundos. El tono era suave, incluso amistoso. Tobías sugería un encuentro neutral, fuera de la ciudad, en la llanura de Ono. Decía querer establecer paz, cooperación, entendimiento. Pero Nehemías conocía la fuente de esa invitación. Y aún más, reconocía la intención detrás de las palabras educadas. Llamó a 2 de sus hombres de confianza. «Quieren detenernos, pero no con espadas, sino con distracciones», dijo. «Cada vez que nos alejamos de la muralla, la obra pierde fuerza», escribió la respuesta con firmeza. «Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar». La respuesta fue enviada, pero las invitaciones continuaron. 4 veces la misma propuesta, 4 veces Nehemías rechazó. «Esa es demasiada insistencia para ser inocente», comentó uno de los líderes. «Es desesperación», respondió Nehemías, «porque saben que estamos a punto de terminar». En la 5ª vez, el tono cambió. La carta ya no estaba sellada, era pública, y en ella acusaban a Nehemías de querer convertirse en rey. Decían que planeaba levantarse contra el imperio, que ya había nombrado profetas para proclamar su ascenso.
una amenaza directa a la autoridad del rey de Persia. «Están sembrando miedo», dijo Nehemías, entregando la carta a los ancianos para que la leyeran. «Quieren que paremos con rumores, no con pruebas». Y entonces oró una vez más. «Oh Dios, fortalece mis manos». Pero los enemigos no se rindieron. En la calma de la noche, Nehemías recibió un aviso de un hombre llamado Semaías, alguien que hasta entonces parecía confiable. «Están viniendo a matarte, Nehemías», dijo él con urgencia. «Entra en el templo, escóndete allí, quédate dentro de las puertas, solo así tu vida será salvada». Nehemías lo miró durante unos segundos. Sentía el corazón acelerado, pero también una extraña claridad. «¿Un hombre como yo huiría?», le respondió. «Entraría en el templo y me escondería como si fuera inocente de algo. No, si es hoy cuando debo morir, entonces moriré de pie, haciendo aquello para lo cual fui llamado». Semaías no insistió. Y fue en ese momento cuando Nehemías comprendió. Incluso los que estaban cerca ahora estaban siendo usados como herramientas de miedo. «Fue pagado», murmuró Nehemías con dolor. «Sobornado para intimidarme, para hacerme tropezar en mi propia fe. Lo que antes eran ataques directos, ahora eran trampas sutiles, ocultas entre gestos de amistad, consejos de prudencia, palabras dulces». La mayor parte del pueblo ni siquiera se daba cuenta. Pensaban que todo estaba tranquilo, que la oposición había cesado. Pero Nehemías sabía que la guerra más peligrosa es la que se libra en el alma. Esa noche se sentó al borde del muro, observando el horizonte. Pensó en cada carta recibida, cada voz disfrazada, cada rostro demasiado sonriente. «¿Hasta dónde llega la conspiración?», se preguntó en silencio. «¿Y cuántos aún oirán las voces que susurran entre los muros? ¿Estaría el enemigo más cerca de lo que imaginaba?». La noche parecía tranquila sobre Jerusalén, pero Nehemías sabía que había agitación en los detrás de escena. Lo sentía. Sentía en las miradas que se desviaban, en las palabras que venían con demasiada dulzura, en las largas pausas entre frases que antes serían directas. El enemigo ya no estaba en los campos. Estaba dentro de las cartas, de los susurros, de las invitaciones bien escritas. La muralla ya estaba casi terminada. Faltaba poco. Las puertas estaban en su lugar. Las vigilias se turnaban con firmeza. La ciudad estaba más protegida que nunca. Pero era precisamente ahora cuando los ataques más peligrosos surgían, no con lanzas, sino con distracciones. A la mañana siguiente otra carta, era de Sanbalate. «Él insiste», dijo Nehemías abriendo el rollo con las manos ya cansadas de este juego. «Dice que solo quiere una reunión, una conversación pacífica. Sugiere que nos encontremos en la llanura de Ono». El mensajero aguardaba en silencio, pero Nehemías no necesitaba mucho tiempo. La propuesta era demasiado clara para ser inocente. Era la misma invitación disfrazada con nueva caligrafía. Llamó a algunos de sus hombres más cercanos. «Quieren sacarme de aquí, alejarme de la obra. Si voy, pierdo tiempo. Y el tiempo es lo que no pueden permitir que yo tenga». Uno de los líderes dudó. «Pero, ¿y si el rey se entera de que has rechazado tantas invitaciones?» Eso puede parecer una ofensa. Nehemías miró firme. La verdadera ofensa sería abandonar lo que Dios me ha dado para cuidar por miedo a rumores. Tomó pluma y papel, y con mano decidida
escribió las palabras que el mundo espiritual jamás olvidaría. Estoy realizando una gran obra y no puedo descender. Dobló la carta, la selló y la entregó. Que esa sea nuestra respuesta, no una vez, no 5, sino todas las veces que el enemigo intente distraernos. Los días siguientes fueron repletos de una tensión invisible. Era como si la atmósfera alrededor de Jerusalén estuviera más densa. El trabajo continuaba, pero los ojos estaban más atentos, los corazones más sensibles. Nehemías se daba cuenta de que algo mayor estaba sucediendo. «Están furiosos», dijo uno de los porteros. «Dicen que tu respuesta los avergonzó, que tu firmeza los desnudó». Nehemías no respondió. Seguía vigilando las puertas, pasando de trecho en trecho de la muralla, reforzando con sus propias manos los lugares más frágiles. A medida que el muro se completaba, la oposición se callaba. Las palabras desaparecieron. Los mensajeros cesaron. El silencio que vino después fue el más fuerte de todos, porque no era paz, era rendición. En 52 días los muros fueron terminados. Y cuando los pueblos alrededor se enteraron y los enemigos vieron con sus propios ojos, no encontraron explicación. No había cómo negarlo. Dios había hecho eso. Nehemías subió al punto más alto de la muralla. Miró toda la ciudad que tenía debajo. Estaba de pie, estaba viva, pero él sabía, la verdadera obra no era de piedra. No fue la fuerza la que lo silenció, murmulló. Fue la obediencia, fue la respuesta correcta en el momento correcto. Uno de los levitas se acercó. ¿Por qué esta frase los afectó tanto? Fue solo una negativa, como las otras. Nehemías sonrió, pero había algo firme en su respuesta, porque cada vez que alguien elige permanecer fiel a lo que Dios lo llamó, los cielos se mueven y el infierno se calla. El pueblo celebró, cantaron salmos, los tambores resonaron, el nombre del Señor fue exaltado. Pero por encima de las murallas, por encima de las fiestas, por encima de las estructuras, algo espiritual había sido establecido. ¿Qué significaba esta frase? ¿Y por qué el mundo espiritual tembló al escucharla? Las piedras aún estaban en su lugar, los portones firmes, vigilados por levitas fieles. Los salmos aún resonaban por las calles, y el sonido de los hijos aprendiendo a leer la ley se mezclaba con la cotidianidad de una ciudad restaurada. El tiempo había pasado, y Nehemías, ya con los cabellos canosos y la voz más pausada, aún caminaba entre los muros como quien inspecciona más que una estructura, inspecciona recuerdos. ¿Recuerdas aquel trozo?, preguntó a un anciano señalando hacia la parte oeste de la muralla. Fue allí donde colocamos las últimas piedras. Yo mismo tenía las manos cubiertas de cal. El anciano sonrió, y yo aún temblaba por dentro, pensando que los enemigos vendrían en cualquier momento. Nehemías asintió en silencio. Ya no necesitaba probar nada más. La ciudad estaba viva, la fe reavivada, y a pesar de altos y bajos, tropiezos y reinicios, Jerusalén perduraba. En sus momentos a solas, se sentaba bajo la sombra de una aceituna y escribía, no sobre sus logros, sino sobre los milagros que había presenciado, sobre la mano de Dios que lo guió desde el palacio de Persia hasta los escombros de una ciudad olvidada. Yo era solo un copero, decía en oración, pero tú me hiciste un reparador de brechas. No buscaba reconocimiento,
ni gloria. Solo quería que las próximas generaciones entendieran que obedecer vale la pena, que no se trata de grandeza, sino de entrega. Nehemías sabía que reconstruir muros era fácil en comparación con lo que vino después. Restaurar la justicia, preservar la alianza, despertar conciencia, eso requería más que fuerza, requería constancia. El Señor no me llamó para ser popular, escribía, me llamó para ser fiel. Muchos pasaban por él sin darse cuenta. Ya lo veían como un hombre anciano, silencioso. Pero pocos sabían que ese hombre había confrontado a reyes y sacerdotes, enfrentado amenazas y calumnias, sin jamás abandonar el propósito. Y siempre que alguien preguntaba cuál fue su secreto, él solo repetía con suavidad, no descendí. Estaba haciendo una gran obra. En sus últimos días, Nehemías no levantó más muros, pero seguía levantando algo que no se veía: esperanza. Cada vez que un joven leía la ley en voz alta, cada vez que un padre oraba con su hijo, cada vez que un comerciante cerraba las puertas el sábado, era como si se colocara una nueva piedra en la muralla invisible que protege el corazón de un pueblo. Una vez, al pasar frente a la puerta de las aguas, un niño corrió hacia él. «Nehemías, Nehemías», dijo con ojos brillantes, ¿es cierto que usted enfrentó a Tobías y a Sanbalat y no tuvo miedo? Nehemías se agachó, apoyó las manos en las rodillas y sonrió. No es que no tuviera miedo, hijo mío, es que el temor del Señor era mayor. El niño mordió sus labios pensativo. ¿Y si algún día eso me sucede a mí? Nehemías puso la mano sobre el pecho del niño. Entonces, cuando te llamen para bajar, recuerda lo que hemos construido aquí. Y en ese gesto simple pasó más que consejos. Pasó el testigo, porque Nehemías no reconstruyó solo piedras, reconstruyó un pueblo, reerguió identidad, encendió fe, confrontó la corrupción, plantó verdades en medio de las mentiras y dejó algo que ni el tiempo, ni los enemigos, ni el silencio pudieron borrar: un llamado. Y ahora, mirando todo lo que se ha hecho, su clamor no era de gloria, era de intercesión. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien. El rollo se cerró, la muralla permaneció, y el eco de su respuesta continúa atravesando generaciones. ¿Quién se levantará hoy para decir, no puedo bajar? Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic para ver, suscríbete al canal y dale like. Que Dios te hable, incluso en medio de las ruinas que necesitas reconstruir.